¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos estudiando la palabra del Señor, manjar deleitoso. Es el deleite en mi vida y yo te lo recomiendo, te lo aconsejo, lo programo, es vida, porque tuve otra vida vacía sin la presencia de Dios en mi vida, sino con la presencia del desorden y el caos. Pero ahora nos dice la Escritura: Hijo mío, está atento a mis razones y guarda mis palabras en tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la palabra resulta que se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo era Jesús y estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este maravilloso acontecimiento ocurrió hace 2000 años y entrando en el mundo, dice la Escritura, me preparaste cuerpo. ¿Qué ocurrió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice la Escritura en Hebreos 1:6. Cuando introduce a su primogénito al mundo, dice: adórenle todos los ángeles de mi Dios. ¿Qué ocurrió? Adoración. Y lo más singular es que la adoración, Jesús no nació en el templo, como cualquiera podría habérselo esperado. Jesús nació en un pesebre, en humildad, y los primeros que vinieron a adorarle no fueron los judíos, para mayor asombro, fueron unos sabios. Eran paganos, venían de Persia, eran los persas del imperio medo-persa, eran llamados sabios por Mateo, pero la tradición nos dice que eran los reyes magos. Podríamos considerar que sí eran reyes, porque nos dice en Isaías 60, reyes andarán al resplandor de tu nacimiento. Recuerda ese hermoso pasaje de Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, mi amado que me escuchas y que crees en Jesús, sobre ti será vista la gloria de Jehová. Porque harán reyes al nacimiento, al resplandor de tu nacimiento, nos dice la Escritura de Isaías 63. Y nos dice que para su regreso le traerán oro e incienso. En su nacimiento hubo unos reyes, la Escritura no nos dice cuántos eran, pero la tradición nos dice que eran 3, porque le trajeron incienso, mirra y oro. El oro significa la divinidad. Todos los muebles del tabernáculo hecho por Moisés estaban recubiertos de oro, hablándonos de la divinidad. La plata nos habla de la redención, cómo fue el rescate y el pago en unas monedas de plata. Y el incienso son las oraciones de los santos, nos dice Apocalipsis 5:8. Y la mirra es el sufrimiento. Cuando se hacía el aceite de la santa unción, se hacía con elementos, con hierbas aromáticas, unas dulces y unas amargas. Las dulces era de 500 ciclos, una medida de 500, y las dulces eran de 250 y las amargas de 500. Hablándonos del sufrimiento, y en esta vida tenemos un sufrimiento, mayores tiempos de sufrimiento que de dulzura. Pero cuando nosotros crecemos en la palabra del Señor, aprendemos a disfrutar de la vida, aún de los momentos difíciles. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce en nosotros la dificultad? Que nos moldea el carácter. El orgullo y la prepotencia son destruidos para que se produzca en nosotros la humildad. ¿Qué ocurrió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice una historia que solo registra Mateo, y dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito:
por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, lo más sorprendente es que Jesús no nació en el templo, nació en un pesebre donde no se halló lugar para él en el hotel. Entonces tuvo que acomodarse, no se halló no porque no lo hubieran querido hospedar, sino porque estaba lleno a causa de el censo, el empadronamiento que había ordenado el emperador César Augusto. Pero miremos que estos hombres eran unos sabios, eran los magoi o magos, sabios que eran instructores de reyes, sabios en matemáticas, magos, sabios en astronomía, sabios en ciencias naturales, pero este nombre se vino a desfigurar y empezaron a llamarse magos a una cantidad de payasos, adivinos, encantadores, hechiceros y brujos, como uno llamado Elimas, que registra Hechos capítulo 3, que se oponía al apóstol San Pablo cuando él le hablaba del evangelio al procónsul, y en la furia Pablo le dijo: no verás la luz y quedarás ciego por un tiempo. No se puede jugar con Dios, no resistas a Dios. Hay otro mago registrado en Hechos capítulo 8 llamado Simón. Cuando vio que Pedro y Juan oraban por la gente y les imponían las manos, descendía el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y había señales, milagros y prodigios. Y él le dice: véndeme ese poder para que cuando yo imponga las manos, entonces venga el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: arrepiéntete de tu maldad, quizá Dios te perdone, porque los dones de Dios no se compran con dinero. Si Pedro fue el primer papa, pues le hubiera dicho: te perdono. Si el hombre puede perdonar pecados, como dicen algunos, entonces Pedro le hubiera dicho: bueno, está bien, te perdono. Él le dice: arrepiéntete de tu maldad, quizá Dios te perdone, porque los dones de Dios no se compran con oro y con plata. Nos dice que ellos habían visto la estrella, pero el Antiguo Testamento por ningún lado nos registra una estrella. Solamente vemos en la historia de Isaías 60 que levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nos dice que eran, Mateo nos dice que eran magos y la tradición nos dice que eran reyes. Dice la Escritura que andarán reyes al resplandor de tu nacimiento. El escritor cristiano William Barclay nos dice que en el año 11 a.C. el cometa Halley estuvo visible cruzando los cielos, y en el año 7 a.C. hubo una conjunción brillante entre Saturno y Júpiter, y entre el año 5 y el 2 hubo un fenómeno estelar inusual de gran resplandor. Pero es probable que Dios haya dejado resplandecer en el cielo luces sobrenaturales, hermosas y divinas, no nada usuales, porque ellos dicen que vieron la estrella que los guiaba. Era el lucero de la mañana, como dice la Escritura, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que resplandezca en nuestros corazones el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, y dice que reyes andarán al resplandor de tu nacimiento. Nos dice entonces la Escritura que hubo una reacción en Herodes. La reacción, ¿cuál fue la reacción? Ahí vemos tres reacciones: la de Herodes, la de los principales sacerdotes y la de los sabios de Oriente. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Era un perverso. Mató a su hijo mayor primogénito Antípatro, mató a sus dos siguientes hijos Aristóbulo y Alejandro, mató a su madre Alejandra, mató 300 oficiales de la corte cuando empezó a oficiar como rey. Era un perverso, destruyó el Sanedrín, era cruel. El emperador decía que estaba más seguro el cerdo de Herodes que sus propios hijos.
era de una crueldad aterradora, de manera que no es extraño que se hubiera el hombre exaltado cuando le dijeron que había nacido un rey en Israel. Entonces, con sus artimañas, maquinaciones, engaños y fraudes, preparó todo su engranaje diabólico para destruir al rey que había nacido. ¿Y qué dice? Le dice convoca a todos los escribas y fariseos, y ahí vemos la reacción de Herodes fue de hostilidad, de crueldad, de maldad, de masacre y muerte. ¿Cuál fue la reacción de los escribas y fariseos? Los convocó y ellos se lo sabían de memoria porque le dijeron de inmediato, nacerá en Belén, porque dice el profeta Miqueas 5:2, de ti pequeña Belén Efrata, de ti me nacerá el que será el Salvador. Sus entradas y sus salidas son desde la eternidad. Nos habla que nacería el eterno, el que desde la eternidad existía. Nos habla de su divinidad y nos habla de su humanidad, porque nacería en Belén. La reacción de los escribas, sacerdotes y fariseos fue una reacción sencillamente así religiosa. Solamente respondieron mecánicamente, sí, nacerá en Belén, pero no se inmutaron a ir a adorarle. La reacción de Herodes de hostilidad, la reacción de los religiosos, una reacción de indiferencia, y la reacción de los magos con diligencia indagaron dónde habría de nacer el Salvador. Van y le buscan y le adoran y le dan esos tres regalos: incienso, mirra y oro. El incienso son las oraciones de los santos, como se los he dicho, Apocalipsis 5:8. El oro es la divinidad, todos los muebles del tabernáculo de Moisés estaban recubiertos de oro, indicando la divinidad. Y la mirra nos hablaba del sufrimiento, cuando se hacía el aceite de la santa unción, los ingredientes amargos eran el doble. La mirra nos habla de sufrimiento. Nos dice que en su regreso, Isaías 66, los reyes vendrán y le traerán incienso y oro. Ya no le traerán mirra, porque en la mirra nos habló del sufrimiento en su primera venida. Mis amados, hubo gran reacción cuando Jesús nació, y muchos le siguen persiguiendo, y muchos con hostilidad. Hay muchos que no creen, pero aparte de que no creen, persiguen y denigran y blasfeman. Hay otros que no creen y se quedan callados. Tanto los unos como los otros están perdidos. Pero los que creen venimos a adorarle. Los sacerdotes y los religiosos reaccionan de una manera indiferente y les importa absolutamente nada. Esos son los religiosos, una religión externa, como dijo Jesús allí mismo en Isaías, citado por Mateo también, capítulo 15. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no son sino mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Pero la reacción de los magos, que eran paganos, fue diligentemente adorarle. ¿Cuál es tu reacción en estos tiempos de Navidad, en estos tiempos que recordamos su nacimiento? Adórale y ríndete a Él, y Él te exaltará cuando fuere tiempo, y Él te bendecirá, como dijo Abraham: te bendeciré y de cierto te multiplicaré en gran manera. ¿Quieres la bendición de Dios? Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón. Dame un corazón de adorador, porque quiero vivir para la gloria de Dios y obedecer a tu palabra. Y tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.